Gente, así arrancamos este nuevo bloque después de la breve pausa, como lo habíamos dicho. Ya estamos con el doctor Rodolfo Citoni, del estudio jurídico Citoni y Asociados, que están allí en calle Lisandro de la Torre 163, en el segundo piso, oficina número 1, en la zona de tribunales de Villa Carlos Paz. Bueno, nos ha venido a visitar, está con mucho trabajo, pero se ha tomado justamente un par de minutos, media horita para estar aquí con nosotros y para hablar de este tema que es tan importante, la ley Micaela. Doctor, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pocho? Gracias por haber venido. Sí, no, por favor, gracias a usted por invitarme. No. Es un gusto. Bueno, un tema me parece, como lo habíamos hablado previo a esto, es muy interesante y ver por qué y qué es la ley Micaela, cómo surge la ley Micaela y a quién alcanza. La ley Micaela es el resultado de una evolución que se viene produciendo en la sociedad desde hace ya muchos años, ¿no es cierto? Pero culmina en nuestro país con la promulgación de esta ley que propone una toma de conciencia. Esta toma de conciencia, como digo, se viene produciendo desde hace mucho a través de un movimiento internacional y tratados, convenciones, leyes que van evolucionando en la mentalidad de equiparar las posibilidades y las oportunidades de todas las personas sin ningún tipo de distinción de género, en particular en cuanto a lo que respecta a la ley Micaela. Pero bueno, esta evolución parte de todas las situaciones de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Ya sea de género o ya sea de pobreza, de religión o de distintos tipos de problemática que la persona pueda, edad, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Raza, religión, etc. Pero la ley Micaela, a partir, toma su nombre en nuestro país por el femicidio de Micaela García, que esto sucedió en el año 2017. Esto fue en Entre Ríos, sí, ¿verdad? En Gualeguay. En Gualeguay. Y justamente sucede que ella es asesinada por una persona que fue, Wagner es el apellido del hombre, que es interesante, pero en realidad importa más recordarla a ella, ¿no es cierto? Porque me molesta a veces recordar al femicida, ¿cierto? No me parece. Suele suceder, sí. Pero claro, no está bueno. Pero en homenaje a ella, esta ley, que ya se venían barajando algunos proyectos al respecto, se le bautiza con el nombre de ella, que ella era militante, ¿no es cierto? De Ni Una Menos, del movimiento Evita, de ir contra la violencia de una género. mujer que, claro, que militaba en contra de la violencia de género. Entonces, esta persona fue justamente liberada por un juez en una situación en la que él ya venía, o sea, con un abuso, un delito... Un prontuario ya tenía. Claro. Entonces, y es liberado y inmediatamente después la asesina. Esta situación como que comprometió, o sea, ya la sociedad tomó la conciencia de que los jueces deben tener una capacitación en materia de género y resolver con una perspectiva de género. Doctor, y a partir de eso, como usted hace referencia, en el 2017 comienzan a trabajar con esto y se sanciona en enero del 2019 la ley Micaela, sí, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y eso a quiénes apuntan? ¿A los tres poderes? Apunta precisamente, o sea, que los tres poderes del Estado, y esto es nacional, porque es una ley nacional, estén capacitados en materia de género para actuar con conciencia de género, ¿no es cierto? Y con perspectiva. ¿Qué pasa? Esto en un primer momento implica solamente el Estado Nacional. Luego las provincias van adhiriendo, así también la mayoría de los municipios, y luego también entidades privadas. ¿Córdoba había dicho? Entonces, sí, por supuesto. No, por supuesto, están todas las provincias adheridas y municipios, y también, por ejemplo, instituciones intermedias, privadas. O sea, hoy prácticamente es muy amplia la adhesión y en todas las instituciones existen capacitaciones que desde el organismo de control, que es el Ministerio de la Mujer y de Géneros de la Nación, van bajando línea de cuáles son las modalidades de capacitación. O sea, para resumir, para que se entienda cuál es la idea de la ley Micaela, porque muchas veces mucho se habla, ¿no es cierto? Y pero ¿en qué consiste? O sea, ¿qué quiere decir? Claro. Quiere decir que el Estado debe estar capacitado, no solo las personas, ¿no es cierto? Porque a través de las ESI y todo esto, ya más la juventud va tomando otra idea de las cuestiones de género, ¿no es cierto? Pero todas las instituciones, tanto las del Estado como las intermedias, deben estar capacitadas en materia de género y tener conciencia de la equidad, de la igualdad de trato, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de remuneración,
etcétera. Doctor, ¿y esta ley, digamos, de esta manera los obliga a las personas a capacitarse en ese sentido de, digamos, del trato en los distintos géneros y demás? Exacto, de tener conciencia, porque a veces la persona en cualquier área que se desarrolle no tiene conciencia de la situación de vulnerabilidad que puede estar atravesando una persona determinada. ¿No es cierto? Una víctima de violencia de género no puede suceder que vaya a un juzgado y sea tratada de una manera agresiva, porque es absurdo. Esa persona está buscando una contención, una ayuda, precisamente en el lugar a donde se le debe prestar, además, ¿no es cierto? Y es maltratada por órganos del Estado, por X motivos, ¿no? O sea, no vamos a entrar en detalle, pero eso se siente mucho. Uno en el estudio, en el trabajo cotidiano, lo ve. Entonces, ¿cómo puede ser que personas que son vulnerables, que se encuentran en situaciones que necesitan una ayuda y que el Estado se les tiene que prestar, sean maltratadas y sean víctimas de una violencia institucional? Doctor, y de acuerdo a su experiencia... Para eso está la capacitación, claro, para eso es la capacitación, para que el Estado y sus saber cómo debe el efectos, tratamiento ante esos casos. tengan, claro. Doctor, y de acuerdo a su experiencia, digamos, porque tiene mucha experiencia, usted como abogado de Villa Carlos Paz, digo, y de la provincia de Córdoba, en este sentido, digamos, ¿ha notado ese cambio en sus colegas, en la gente de la parte judicial, ese cambio ante estos casos, ante estos hechos, ante el sexo femenino, sexo masculino, lo que fuere? Sí, aclaro una cosa, no es solamente respecto de la mujer, sino respecto de todas las identidades de género, ¿no es cierto? Porque muchas veces se plantea solo como la mujer, no es solamente la mujer, todas las identidades de género deben ser respetadas y tener la misma cantidad, el mismo acceso a las mismas oportunidades, a la misma remuneración, a la misma oportunidad de trabajo. O sea, esa es la conciencia que se debe tener como sociedad en general. Yo como abogado noto una evolución y mucho desde lo institucional, o sea, desde órganos del Estado, mucho desde las resoluciones de los jueces, uno lo ve, los jueces hoy resuelven con perspectiva de género los casos, los analizan con perspectiva de género, las resoluciones claramente muestran una conciencia, ¿no es cierto?, de que si en por ejemplo, un desalojo, hay una mujer con hijos que va a ser desalojada y se encuentra en una situación de vulnerabilidad, se analiza esa situación y el juez le da una posibilidad, una oportunidad, claro, busca un amparo, para que tenga un amparo, y intervienen distintos órganos del Estado para darle esa contención. Eso es muy importante y a eso es la práctica de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero la ley Micaela, si bien es un muy buen inicio y tiene muy buenas intenciones, también en muchas cosas se queda corta en la forma de capacitar a veces a los miembros, o sea, porque no son solo funcionarios, sino empleados del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y no deja de suceder que uno va a ciertos lugares y existen estas expresiones de violencia que a veces es como un iceberg, ¿no es cierto? Hay algunas que están un poco tapadas y que solapadamente, ¿no es cierto?, ya sea en micromachismo, humor, algunas expresiones, y otras que son ya agresiones verbales, ya son rechazos, ya son maltrato directamente. Entonces, son distintos niveles de la violencia. Pero sí, es un buen comienzo, le falta quizás armarse la base, ¿no? Claro, insertarse más en la conciencia de la gente. Las personas lo que tenemos que tomar es una conciencia, que sea natural el hecho de que debemos pensar en el prójimo y sobre todo en sectores que son más vulnerables y que requieren, ¿no es cierto?, de nuestra empatía para eso. Seguro. Doctor, hay dos temas que vamos a planificar y plantear para la próxima visita suya, que quizás sea no la semana que viene, sino la otra, pero ya lo vamos a tener aquí. Por un lado, lo que decía recién, lo dije al aire, el tema desde el ámbito jurídico, ¿qué se puede hacer con respecto a los alquileres? Recién seguro que escuchaba usted. No hay alquiler en Carlos Paz, que hay casas cerradas todo el año. Es un tema muy delicado. Y hay un proyecto de ley en el cual se intenta, pero lo que pasa es que es entrometerse un poco en la propiedad privada, ¿no es cierto?, que es muy delicado en nuestro país este tema, pero hay cierta resistencia, por eso digo, pero es un tema que se intenta multar, ¿no es cierto?, el inmueble ocioso,
Porque lo que pasa es que, ya te digo, es delicado. Es muy delicado porque te meten pero en se peligro. intenta sancionar al propietario que tenga el inmueble ocioso, porque realmente acá está lleno, incluso departamentos, hay edificios enteros que están vacíos. Tal Carlos. cual. ¿Lo podemos plantear eso? Sí, doctor? por ¿Se supuesto. puede tratar el tema? Es muy Hay interesante. mucha preocupación Y hay mucha preocupación social. Claro. Se ve todo el tiempo, de la constantemente. gente. Y ahí los Constantemente. pocos que alquilan se abusan. Claro, claro, Los claro. que tenés que poner. Exigen Sí, cosas. barbaridades, Sí, que son sí, sí, ilógicas. sí. Pero al no tener, por ahí juntás de donde sea y lo pagás, lamentablemente. Lamentablemente. Y finalmente el otro tema es hablar de esto que se están dando casos de hechos de violencia de género, de abuso sexual o violencia verbal, lo que fuere, de parejas o exparejas pasado mucho tiempo después. ¿Qué valor tiene esto, digamos? El caso Canigia, lo que Claro. está denunciado ahora, bueno, por abuso sexual a su ex esposo. Lo que pasa es que ¿Después de cuántos tenemos que años? partir de la base de lo siguiente. A la persona que denuncia una agresión, cualquier tipo de agresión, sea sexual o sea otro tipo de agresión, Física, verbal. en un contexto de género, quiero decir, se le debe creer y tiene todo el derecho del mundo a denunciarlo. Luego procede una investigación. ¿Y Luego, por qué se dan estos casos quien después de investigue va a tanto- determinar medidas o no. Pero digo, después de ¿Digo? tantos 15 años, 20 años, algunos que piensan, No, no, ¿es hay- para sacarle plata a esta persona que hoy está allá Claro, mediáticamente? hay casos que están prescriptos. O sea, hay casos que están prescriptos, bueno, eso queda ya una cuestión moral, pero no judicial. Claro. Pero si no está prescripto, procederá una investigación. Pero muchos de estos casos, vos decís, de famosos, sí, tienen que ver a veces con otro tipo de Objetivos. intereses. O a veces hay también, como mucho se ha hablado últimamente, de mafias, ¿no es cierto?, que manejan menores y trata de personas, que eso tiene que ver con denunciar cosas más grandes que ese hecho puntualmente. Claro, a veces, ¿no es claro. cierto? Entonces, tenemos que ver en qué contexto lo estamos analizando. A veces si es solamente una pareja que de pronto surge de nuevo un tema antiguo, hay que ver si está prescripto o no. Pero siempre se debe investigar. O sea, no hay que tener miedo, y yo lo veo muy favorable en los fiscales que eligen investigar los hechos. Claro. Luego tomar las medidas en función de la prueba. O sea, Bien. es serio. Doctor Torcitoni, muchísimas gracias por su No, por visita. favor. Temas súper importantes realmente los que vamos a planificar para las próximas visitas suyas, ¿sí? Sí, sí, con todo. Que tenga buen día, ¿eh? Gracias por igual. tomarse estos minutos y venir aquí. Sé que está a full, allí están sus socios. ¿No están Lisandro de la Torre, no? Lisandro La Torre 163. Allí tienen la oficina en el segundo piso, la oficina número 1 en la zona de tribunales para cualquier consulta en el estudio jurídico del doctor Torcitoni y asociados. Que tenga buen día. ¿eh? Gracias. Nosotros nos vamos, punto final. Gracias a todos por acompañarnos. Quédate prendido, ya se vienen todas las noticias de la actualidad en Carlos Paz al día. Gracias. Chau. Hasta el lunes con ustedes. No, picado el humo. Bien, ¿sabes?